a la célula de la comunidad empresarial de la Cámara de Comercio de Cartagena, que digamos quiere entender algunos temas y algunos puntos sobre las empresas de clase mundial. Para tal forma, y qué mejor contar uno con nuestros aliados, que es la Corporación Calidad, nos ha designado Paola, la representante de la corporación, Alejandro Martínez, uno de las personas más expertas en Colombia en toda esta metodología de clase mundial y de la gestión de la innovación, y pues como es de la casa, pues aquí nos está echando una mano para que ustedes puedan resolver las dudas de las que hablamos alguna vez hace 2 meses, sobre todo los temas de las empresas de clase mundial y cómo esta metodología puede ser aprovechada para la comunidad empresarial de Cartagena como colectivo, que es lo que un poco hablábamos. Entonces, no siendo más, los dejo con Alejandro, él les hará su propia presentación y pues aquí ya en adelante, yo aquí los voy a estar acompañando. Ya Alejandro dirá cómo es la metodología de este conversatorio, ¿cierto? Entonces, bueno, muchos éxitos, aquí va a estar al lado de ustedes y pues aquí los dejo con Alejandro. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo les va? ¿Me están escuchando todos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad para contarles algunas cosas que tienen que ver con lo que finalmente ustedes quieren saber un poco más a fondo, y es lo que se conoce como empresas de clase mundial. Yo tengo una presentación, esa presentación la comparto, y pues para que ustedes tengan acceso a ella. Y pues en el marco de esa presentación yo les voy a contar un poco, inicialmente de manera conceptual, a los temas que nos referimos, pero ustedes, pues, si tienen preguntas, por favor háganlas, y yo, si puedo solucionárselas de una vez, si no las puedo solucionar, pues ponemos a trabajar a ver si la encontramos, o si no, en el transcurso de la presentación se van a dar cuenta cuáles serían, digamos, las respuestas. La presentación se llama Empresas de Clase Mundial, y le coloqué como una especie de apellido: competitividad en su más alto nivel. Eso es deliberado, o sea, realmente la expresión no debe ser empresas de clase mundial, sino empresas con competitividad de clase mundial, ¿sí? Pero ya lo vamos a entender a profundidad. Bueno, esto creo que así empieza a bajar, listo. Rápidamente les hablo de la Corporación Calidad. La Corporación Calidad, que es la entidad a la que pertenezco, es una entidad de economía mixta, es decir, es una entidad sin ánimo de lucro, pero se rige por el derecho privado. Se creó en 1991 con una participación tanto del sector público, de hecho se creó en presidencia, y el sector privado. Digamos, en su inicio, creo que, si mal no recuerdo, fueron 38 organizaciones. La corporación alcanzó a tener más de 200 empresas afiliadas en algún momento, y desde ese año, y cuando se crea, lo que se busca es que exista una entidad. En ese momento no existía el concepto de centro de desarrollo de pensamiento, un think tank, digamos un tanque de pensamiento que llama ahora, pero se buscaba algo similar: crear una entidad que en Colombia se encargara de desarrollar conceptos asociados a lo que en ese momento era el boom, que era la calidad, comienzos de los 90. En ese marco, la corporación, inclusive desde el año 93, asume lo que se denomina, lo que se conocía como el Premio Colombiano a Calidad, que el Premio Colombiano ya lo vamos a entender más adelante. Finalmente es una especie de concurso en el cual se busca resaltar aquellas empresas que son consideradas las mejores, pero ya vamos a ver a qué nos referimos. Formalmente la corporación pues forma parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Hay una red de centros de desarrollo tecnológico, nosotros formamos parte de esa red, la red Vértice, y a nivel internacional es la ONA, Organización Nacional Asociada. ¿Eso qué significa? Que es la que representa al país frente a lo que, digamos, la entidad que se llama Fundidec,
y es la que desarrolla el Premio Iberoamericano a la Excelencia. Para entenderlo así como rápidamente, además que estamos en Cartagena, la Corporación Calidad hace un concurso en el que se establecen cuáles son las mejores empresas de Colombia. Imaginemos el reinado. Entonces, cuáles son las reinas más bonitas del país y cuál es la reina de Colombia. Y la que se selecciona pasa a Miss Universo, algo así. A nivel de empresas, la corporación mediante el premio a calidad inicialmente y actualmente lo que se denomina el Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión, escoge cuáles son las empresas más competitivas y en función de eso, aquellas que son seleccionadas pueden participar en un ejercicio que se conoce como el Premio Iberoamericano a la Excelencia, donde ya participan las mejores empresas, pero no de Colombia, sino de Iberoamérica. Entonces, en ese marco es como lo que habla la organización. Rápidamente, bueno, ahí está mi perfil lo pueden encontrar en LinkedIn, pero pues gracias Vladimir por presentarme. En efecto, pues de manera muy modesta, pero sí siento que les puedo hablar con cierta propiedad con respecto a estos temas. Entonces prosigamos. Bueno, este es el temario. ¿Hasta el momento está claro? Entonces este es el temario de lo que queremos ver en el día de hoy. Entonces son aparentemente 4 cosas grandes, pero vamos a ver que pues, de manera deductiva cómo llegamos a lo que queremos comprender bien, que es las empresas de clase mundial. Entonces lo primero es tener claros unos conceptos, y esos conceptos es importantísimo, digamos, tenerlos todos muy bien definidos, porque precisamente mientras no haya como unicidad conceptual en las organizaciones de sus líderes, pues es donde empiezan a ver como los inconvenientes a nivel de mejorar la competitividad de las empresas. Entonces vamos a concentrarnos en 5 conceptos críticos, neurálgicos, que en la medida en que los tengamos claros, pues va a ser mucho más entendible lo que es nuestro concepto de empresas de clase mundial. Tras eso, que va a ser relativamente rápido, vamos a mirar lo que es la realidad de Colombia en el marco de esos conceptos. Porque es que una cosa es que queramos mucho al país y que nos sentamos muy orgullosos, perfectamente válido, y otra cosa es que realmente tengamos muy claro cuál es nuestra situación a nivel de competitividad y de productividad en el mundo. Y las implicaciones de eso son críticas. ¿Por qué razón? Porque ya estamos enmarcados en más de 15 tratados de libre comercio. Y 15 tratados que pueden significar más de 40 países. O sea, es importante saber cuál es nuestra situación al respecto. Conociendo un poco eso, vamos a entrar lo que es dentro de las herramientas de gestión. Ahí me detengo un momentico a explicar o a ampliar un poco los conceptos. ¿Cuáles son las herramientas o la herramienta de gestión que puede ser la más pertinente para determinar qué son las empresas de clase mundial? Que son los modelos de excelencia. Y finalmente, ya después de conocer todo esto, ya sí podemos fácilmente llegar a esa conclusión que desde el principio las digo es: una empresa de clase mundial es una organización cuyo nivel competitivo es de las mejores del mundo. Y esa es digamos, la definición. Pues perfecto. Entonces miremos la parte de conceptos neurálgicos. Esta fotografía, que pues todos sabemos, yo creo que el pobre Albert Einstein se revuelca en la tumba todos los días porque todo el mundo lo utiliza como referente. O sea, siempre son frases de las que traen a colación. Pero esta frase es bien, de hecho no es una frase, es una anécdota que ocurrió. Y un periodista le pregunta, como ustedes pueden ver eso, o sea, ¿usted me puede explicar qué es la relatividad? Y el profesor Einstein le dice, mire, ¿usted me puede explicar cómo se frita un huevo? Entonces el periodista le dice, pues claro que sí, le puedo explicar cómo se frita un huevo. Entonces le dice el otro, bueno, ahora explíqueme cómo se frita un huevo si yo no sé qué es un huevo, una sartén, el aceite ni el fuego. Si nosotros queremos entender muy bien qué es una empresa de clase mundial, primero tenemos que tener claro qué es competitividad, qué es una empresa. Uno no dice,
para hacerlo más cercano, el Barcelona Fútbol Club es el mejor equipo del mundo porque ganó la Champions League. Esa es la verdad. Pero si uno no sabe qué es fútbol, qué es un equipo de fútbol y qué es la Champions League, pues no le hace sentido esa expresión. De la misma manera, si nosotros queremos saber qué es una empresa de clase mundial, tenemos que saber qué significa una empresa, qué es una empresa. Segundo, debemos tener claro cuál es el escenario de competencia. Y el escenario de competencia en este momento es el mundo, ya es lo que uno cree que está bien. Entonces, aquí lanzo, digamos, la primera inquietud a todos. Y es si tenemos claro la diferencia entre lo que es un negocio y una empresa. Entonces, pues, yo, digamos, en el marco de lo que estoy haciendo ahorita, que no los puedo ver, aunque creo que sí puedo verlos, o sea, ¿qué botón es picho? Bueno, esa es como la diferencia. Ya, es con este, ¿cierto? ¿Asistentes? No. Esos son asistentes, pero... Aquí. Ya los puedo ver. Voy a poner clic ahí. Abrir. Aquí. Y... bueno. Pero ya los estoy viendo. Entonces, cada quien, digamos, mirará, o tendrá más o menos claro cuál es la diferencia, o si es que entiende que hay una diferencia con respecto a esas dos expresiones. Coloquialmente en Colombia, la expresión negocio se refiere a lo que es una empresa. Y no solo en Colombia, en muchas partes de Latinoamérica ocurre así, pero no es lo mismo. Y eso es lo primero que hay como que a entrar a diferenciar. Si vamos a los conceptos básicos, digamos que yo quiero mencionar aquí lo siguiente, según la Real Academia Española de la Lengua, pues que es la que nos rige en español. Aquí en la tercera acepción dice negocio, aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés, lo más parecido a lo que es una empresa, podríamos decirlo. Y empresa sí ya habla, por ejemplo, muchas veces en lugar en que se realizan las actividades, acción o tarea que entregan dificultad, pero el segundo es el más interesante. Una empresa es la unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o prestaciones de servicios con fines lucrativos. Eso es una empresa. Y un negocio se refiere a la sección 4, acción y efecto de negociar. En otras palabras, el negocio es un proceso comercial entre dos o más partes. Mientras que una empresa sí es toda una organización que desarrolla, entre otras cosas, un proceso de negociación, pero tiene más elementos. Esos elementos tienen que ver con el generar valor agregado. Entonces, si vamos a definir realmente qué es una empresa para nosotros, una empresa es una organización que genera valor agregado y que a nivel de desarrollo de una sociedad es la unidad mínima de desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando se crea valor agregado, ahí es donde entran todos los conocimientos de los profesionales que entran a trabajar, desde la parte comercial hasta la parte productiva. Una empresa, cuando hace un proceso de transformación, sea a nivel tangible, manufactura o industria, o sea a nivel de servicios, está generando un valor agregado en función del conocimiento que tienen personas y que ojalá sean profesionales. Entonces, una empresa es distinto a un negocio. Y dentro de las, digamos, especificaciones, pues que sobre todo aquí trabaja la ANDI y la Cámara de Comercio, o como a nivel del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el comercio es un sector, sí es cierto, el comercio es un sector, y es un sector grandísimo, 1,5 millones de empresas, más de 1 millón son negocios, desde la perspectiva de que son comercio. Pero entendamos que una empresa es una entidad más grande y que el proceso de negociación se refiere solo a la acción de desarrollar una actividad comercial entre dos agentes, o entre más agentes. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cuando vamos a mirar qué es competitividad, o cuáles son las empresas, o entre comillas, los negocios con los que entramos a competir, resulta que esos negocios sí son empresas, y esas empresas son supremamente grandes y tienen un poder muy grande en el marco del mercado en el que están, y en el marco de los mercados que pueden entrar. Colombia tiene más de 40 millones de habitantes. Hay dos grandes entidades que ya les voy a mostrar, que son el Foro Económico Mundial y el IMD, que miden la competitividad de los países.
particularmente el IMD, determina que un país, divide los países en tamaños, si son grandes más de 20 millones, si son pequeños menos de 20 millones, y en función de eso determina niveles de competitividad ya de país. Entonces, si tenemos un país de más de 40 millones, 47 millones de personas, tenemos un mercado monstruosamente grande. Y si los demás países necesitan abrir sus fronteras, abrir sus mercados, y hay un país que en este momento tiene 14, 15 tratados o más tratados libres de comercio que entran en vigencia, pues es un mercado que se le está abriendo a todas las empresas de los países. Entonces ya nuestra competencia no es el señor de al lado. La competencia de las empresas colombianas están en Shanghái, están en Europa, están en Brasil, están en México, están en Estados Unidos. Y entender eso es crítico para saber qué es bueno. Otro concepto que finalmente es muy, digamos, se coloquializa mucho, es el concepto de innovación. Además que está de moda, ¿no? Y alguna vez la Universidad del Rosario, hacia el 2005, y ese estudio lo publicó en el 2010, desarrolló un estudio en el que estableció que muchos servicios a nivel de consultoría en Colombia no son funcionales porque son modas administrativas. En este momento, lo que podríamos denominar que está de moda es lo que tiene que ver con innovación, pero en ese marco hay que empezar a comprender qué es de verdad innovación. Yo traje a colación dos elementos. Además, quiero resaltar algo. Innovación, por favor, innovación es distinto a creatividad. La creatividad se requiere, puede ser uno de los insumos de la innovación, claramente, pero son cosas diferentes. Ejemplo, cada vez que una persona ve algo y dice, ay, eso a mí se me ha ocurrido antes, eso es reflejo de que la persona es creativa, todos somos creativos, todos tenemos capacidad de desarrollar ideas. La innovación está asociada a quién es capaz de llevar esa idea al mercado y generar plata por eso. Entonces, y a otro que seguramente a cada rato revuelca en la tumba porque lo mencionan todo el tiempo, es Steve Jobs. Steve Jobs era un tipo innovador, porque las ideas, incluyendo ideas que no eran de él, muchas, casi todas, que no eran de él, las llevó al mercado y las hizo generar plata, que es diferente a que se le ocurra una idea. Entonces, lo primero es separar la innovación de la creatividad, eso es sumamente importante. Segundo, la innovación formalmente tiene una gran definición que es la del Manual de Oslo. Las normas UNE, las que son las normas españolas, tienen una serie de normas y están asociadas, como ustedes pueden observar, a lo que son procesos de I+D, incorporación de tecnologías. Tiene mucho de lo que tradicionalmente se entendía, I+D es investigación y desarrollo, a lo que generalmente se entendía como pues, resultados de la investigación, la innovación. Pero todavía hoy, hay un referente que es el Manual de Oslo, que la edición que todavía es vigente, la del 2005, dice literalmente, una innovación es la introducción de un producto, bien o servicio, o de un proceso nuevo, significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de una organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio. En otras palabras, la innovación es una mejora significativa frente a lo que ya hay, y cuando hablamos de introducción de un producto, estamos hablando de que el mercado lo valida. Entonces, una innovación es algo que es mejor de lo que ya existe significativamente y que entra al mercado y el mercado lo valida. Y hay de 4 tipos de innovación, como lo dice el Manual de Oslo. A nivel de producto, o sea, bien o servicio. A nivel de proceso, que es como optimizo la forma de hacer las cosas, reduzco costos. A nivel de esquema de comercialización y finalmente a nivel de esquema organizativo, o sea, de cómo yo planteo una forma inclusive de reorientar mi empresa. Si nos fijamos bien, lo que son innovaciones de producto y la innovación comercial son de cara al cliente, son innovaciones que el cliente y el mercado ven.
Las innovaciones de proceso y a nivel organizacional no necesariamente el cliente las ve, pero sí significan en reducción de costos para las organizaciones. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque ustedes quieren hacer un proyecto con Conciencias. Conciencias les va a validar ese proyecto si ustedes evidencian que es innovador desde lo que dice el manual de Oslo. Entonces, no es que la innovación es algo que a mí me parece porque yo soy muy creativo. No, la innovación está claramente definida y esa innovación inclusive puede apalancar proyectos por el sistema de ciencia y tecnología que hay en Colombia, y eso se define de acuerdo con lo que plantea Manual de Oslo. Otros dos y los últimos quizás conceptos que son importantes y que son probablemente los más sencillos: los de productividad y los de sostenibilidad. El de productividad tiene mucho que ver con eficiencia. O sea, y aquí probablemente la segunda excepción es la más clara: capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, equipo industrial. O la tercera, relación entre lo producido y los medios empleados. En otras palabras, la productividad hace referencia a si somos o no somos eficientes, si generamos valor agregado frente a los costos que asumimos de producción o de desarrollo de nuestra oferta de valor o no. Esa relación es la relación de productividad. De hecho, la rentabilidad, o sea, tener los números en negro, que tengamos ganancias, hace referencia a esa relación. O sea, ¿cuánta plata me quedó frente a lo que invertí? Esa es una relación de productividad. Eso lo podemos manejar a nivel de procesos, etc. Y la palabra sostenibilidad está un poco más compleja, sobre todo porque la Organización de Naciones Unidas alguna vez la utilizó y la definió desde la perspectiva de que es generar las mismas oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones. Pero la sostenibilidad entendida desde una perspectiva empresarial se refiere a que no solo yo sea eficiente, o sea, tenga una productividad positiva, genere más valor de lo que estoy invirtiendo, sino que esa generación de valor superior frente a lo que estoy invirtiendo se sostenga en el tiempo, que durante 1, 2, 3, 4 años sea positiva y adicionalmente creciente. Entonces, si vamos a hablar de productividad nos podemos referir a plata o a procesos. Si vamos a hablar de sostenibilidad ya tenemos que involucrar tiempos. Si una organización es productiva un año y otro no, probablemente no es sostenible. Aquí vamos a resaltar una cosa que me parece sumamente importante. Muchas empresas, y existe el imaginario de que una empresa es buena si es exitosa, si solo si tiene rentabilidad positiva. 1, 2, si solo si, además de tener rentabilidad positiva, esa rentabilidad se sostiene el tiempo y es creciente. Pues bien, el que una organización tenga un flujo de caja positivo y que ese flujo de caja sea creciente en el tiempo no necesariamente garantiza que sea muy competitiva. ¿Por qué razón? Porque puede hacerlo en función de que no tenga otras empresas que le estén compitiendo o que le estén quitando mercado. Y hay una cantidad de hecho la Colombia empresarial previa a los tratados de libre comercio es una Colombia que está protegida y aislada de lo que pueden ser las empresas que van a competir con ellas en cuanto a lo que están ofertando. Colombia tiene 1,5 millones de empresas mal contadas, o sea, eso es un dato, digamos, es el secreto más difícil de encontrar en el país. Confecámaras, la Cámara de Comercio, el DANE, o sea, todavía no existe un dato, un estimado real de cuántas empresas hay en el país. Confecámaras el año pasado es un ejercicio, habían como 1.900.000 personas naturales, con 1,5 millones de empresas, y grandes, dependiendo de la MIPYME, había menos menos de 5.000, realmente menos de 3.000. Pero cuando vamos a mirar cuántas empresas hay en Estados Unidos, solo a nivel de small business o pequeñas empresas, digamos lo que podríamos denominar pymes, resulta que Estados Unidos tiene 27 millones de small business, 27 millones. Y de esos 27 millones, como vamos a ver más adelante, ¿cierto? Esas pymes se denominan pymes por sectores y por flujo de caja. O sea, aquí denominamos pymes por tamaño de empresa en cuanto a cuántos trabajadores o colaboradores tenemos o cuál es nuestro activo. Allá no nos importa eso, allá ellos miran es cuánta plata está generando, y así es que los bancos miden a las empresas,
o miden el tamaño de la empresa dependiendo del sector en el que estén. Pero son 27 millones de small business, 27 millones no más. Y a esos 27 millones que les abrimos la puerta. Pero bueno. En el mundo hay dos grandes entidades, World Economic Forum, o en español el Foro Económico Mundial, que miden la competitividad macro. La competitividad macro es la competitividad de los países. Y el Foro Económico Mundial, digamos, tiene esta estructura, ¿sí? El marco de medición de competitividad es un índice de competitividad, ¿sí? Que son 12 pilares, que son las instituciones, como ustedes lo pueden ver, la infraestructura, etcétera. Estos son, digamos, los factores, el factor de direccionamiento, el factor de eficiencia y el factor de innovación que van a medir la competitividad de un país. Pero la definición que ellos dan es esta. El Foro Económico Mundial define la competitividad, que en este caso es macro, con una serie de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. En otras palabras, muy porteriano, ¿no? Para el Foro Económico Mundial, que además es muy probablemente la definición que utiliza más el gobierno colombiano no el gobierno Santos, sino inclusive desde el gobierno Uribe, de lo que es la competitividad, es el enfoque del Foro Económico Mundial. Ser competitivo significa ser productivo. Cuando aparece la política de transformación productiva, tiene un enfoque precisamente en ser muy productivo. Eso ha ido cambiando con el programa de transformación productiva, con los esquemas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con Impulsa, con Innova, ahora se llama ProColombia, lo que antes era ProExport, con la unión que hicieron con Bancoldex. Pero todavía la política de transformación productiva se rige por los COMPES 3484 y 3527 y por las recomendaciones que hizo McKinsey para el Departamento Nacional de Planeación. Y ellos tomaron en cuenta inicialmente de manera principal lo que decía el Foro Económico Mundial: competitividad es productividad a nivel de país. Resulta que no es la única. La competitividad también la define otra institución que probablemente, a mi modo de ver, es mucho más estructurada y más seria que el Foro Económico Mundial. Y yo sé que eso suena durísimo, pero es cierto. El Foro Económico Mundial tiene en su esquema de medición muchos más países que lo que mide el IMD, pero la medición la hace sobre muchas variables de percepción. ¿A usted qué le parece? Un ejemplo de variable de percepción es el Happy Planet Index, el índice de felicidad global. En ese índice preguntan tres cosas. ¿Cuál es la expectativa de vida promedio de la gente en un país? Perfecto, eso sale por datos del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el footprint o la huella ecológica que generan? O sea, dependiendo del tipo de desarrollo que tenga el país, ¿cuál es su impacto a nivel de medio ambiente? Y lo dividen por persona y sale así. Pero el tercer factor, y con el que terminan combinando todo, es el de percepción de felicidad. Entonces le preguntan a la gente en primera instancia: ¿usted se siente feliz? ¿Usted siente que es feliz en este país? Y le vuelven a hacer la pregunta a los 3 meses. De verdad, si a los colombianos le preguntan eso un día después de que la selección Colombia ganó un partido de fútbol, todos ponen 10. O sea, el índice de percepción se da en función de lo que podemos ver. Eso a nivel, digamos, psicológico se conoce como las ventanas de Johari, creo que se llama. Lo que yo puedo ver y lo que no sé que estoy viendo, digamos, cómo me ven, demás, etc. En otras palabras, la percepción es muy relativa. Cuando una persona sale del país a un país desarrollado, se da cuenta pues que probablemente el tráfico en Colombia es una salvajada. Pero mientras no salga, eso es lo natural, lo cotidiano. Entonces, el peligro de las variables de percepción es que son relativas a lo que yo conozco. Y las variables del Foro Económico Mundial tienen mucho de percepción porque son encuestas que le hacen a los empresarios. Mientras que las variables que maneja el IMD, que son más además, el IMD maneja más de 330 variables, divididas en 4 grandes grupos, no utilizan tanto la percepción, sino correlacionan datos. Entonces, a mi modo de ver,
el entendimiento de la competitividad de un país es mucho más estructurado desde lo que es la competitividad, la definición que da el Instituto de Desarrollo de Gestión en Lausanne, Suiza, o el IMD. Digamos que la definición de competitividad que ellos tienen, la definen en más o menos 5 páginas, de verdad. O sea, ustedes pueden buscarlas en las páginas del IMD, pero en síntesis es esta que les estoy mostrando. Cómo un país, una nación, una sociedad gestiona la totalidad de sus recursos y competencias para incrementar la prosperidad de su gente. O sea, a diferencia del IMD, y como podemos ver en estos pilares, miren estos pilares: desarrollo económico, eficiencia del gobierno, eficiencia de negocios e infraestructura, que habla de salud y medio ambiente. Y si vamos acá, digamos que la parte de, aquí sale salud, aquí sale ambiente pero macroeconómico, aquí sale, bueno, tamaño de mercado. Si vamos a mirar las definiciones, la diferencia que hay entre la definición del Foro Económico Mundial y la definición del IMD es que la definición del Foro Económico Mundial se focaliza netamente en qué tan productivos somos. La definición del IMD tiene un énfasis también en cómo esa productividad genera bienestar en la población. Entonces, eso a nivel macro, porque es que la otra palabra que sí todo el mundo usa y que no tiene muy clara es competitividad. Entonces decimos una empresa es competitiva si está siendo rentable. No, eso no es cierto. Circunstancialmente está siendo productiva, es otra cosa. Pero si vamos a hablar de competitividad, tenemos que entender primero qué es eso. Ahora, yo les estoy mostrando las definiciones formales de competitividad a nivel macro. Vamos a meter un poco lo que es la competitividad ya a nivel micro, definida por lo que han sido, digamos, los análisis que hemos desarrollado desde la Corporación Calidad como centro de pensamiento. Entonces, ¿qué es la competitividad y para qué sirve medirla? Entonces dice, la competitividad es la capacidad que tiene una persona, porque puede ser multivariable, puede darse en diferentes dimensiones. Una organización, puede ser una empresa, una institución, una entidad sin ánimo de lucro, una organización en general. Una red productiva, que puede ser un sector productivo, una cadena productiva, una cadena vertical, una cadena horizontal, un clúster. O un país, ¿para qué? Pues para existir, uno, para mantenerse vigente y estar a la vanguardia, o sea, estar dentro de los primeros, frente a sus pares en un escenario determinado. O en otras palabras, si mi capacidad es baja como organización, no quiere decir que yo no sea competitivo, lo que quiere decir es que mi competitividad es nula, o tengo una baja competitividad frente a otras. Si yo tengo un escenario cerrado, o sea, no se firman y no entran en vigencia los tratados de libre comercio, mi competitividad puede ser muy diferente, porque mis referentes son los vecinos, a lo que significa determinar mi nivel competitivo cuando yo me abro, digamos, a los demás países, abro mi mercado mediante tratados de libre comercio. O sea, si yo, en país de ciego, el tuerto es rey. O sea, si yo soy muy bueno porque mi única competencia ha sido el de al lado, pues chévere, yo soy competitivo frente a ese. Pero, ¿será que yo soy competitivo frente a alguna de las 27 millones de small business que tiene Estados Unidos? Ah, de pronto no. Entonces, cuando hablamos de competitividad, hay que entender el escenario en el que estamos. Y lamentablemente, nos guste o no, cuando se estaban firmando los tratados de libre comercio, al principio, ACOPI hace muchos años, pues estuvo en desacuerdo porque no estábamos preparados. Después, finalmente, los gremios, incluyendo ACOPI, que es la Asociación Colombiana de Pequeña y Mediana Empresa, validaron el hecho de que si Colombia entraba a un mercado abierto, iba a obligar a sus empresas a mejorar y a ser más competitivas, porque el contrabando estaba comiendo al empresariado colombiano. Entonces, empresarios que formalizan legalmente todo y otros que probablemente no lo hacían así y que se metían muchas cosas por contrabando, lo estaban quebrando. Entonces, entre más protegido un país esté, se presta más a escenarios de corrupción y donde, digamos, quienes hacen las cosas de manera ilegal, pues tengan mayor ventaja con todos los esquemas de violencia que eso genera. Entonces, cuando se dan cuenta que el Tratado de Libre Comercio es una realidad que hay que firmar, lo que tenemos es que trabajar para eso,
pero uno puede jugar a escondidas tapándose los ojos. Entonces, los tratados de libre comercio realmente no son malos. Lo malo es no estar preparado para eso, que es diferente. Entonces, en ese marco, una organización, digamos, dentro del marco de lo que estamos hablando, es competitiva si está en capacidad de competir o de desarrollar su oferta de valor, para no utilizar la misma palabra, de manera exitosa o no, frente a sus pares o a las otras empresas que hacen lo mismo que uno hace, en un escenario abierto. Aquí dice, desde la perspectiva organizacional, dicho escenario corresponde al mercado, cual es dinámico, o sea, es cambiante, es más abierto, global lo que le estoy hablando, y sobre todo es más exigente en cuanto a calidad, respaldo, impactos ambientales y sociales, tanto en las ofertas de valor como en los productos productivos. Aquí quiero resaltar dos cosas. Si nosotros vamos a competir contra empresas de Estados Unidos, tenemos que fortalecer la parte de calidad y respaldo. Si nosotros vamos a competir frente a empresas europeas, tenemos que fortalecer nuestra parte de impacto ambiental y social. Si nosotros vamos a competir contra Asia, hay que competir en precio, porque la mano de obra ya la pagan pésimo, pues. Pero realmente, si somos maquila, si no estamos generando valor de conocimiento. Entonces, la competitividad depende del escenario donde nos estemos comparando y depende de los mercados. Si los mercados son abiertos, es decir, así uno no quiere, el mercado cambia. Por lo tanto, es importante que la empresa se dinamice. Aquí yo les preguntaba, ¿y para qué sirve medirla? En ese marco, es importante terminar con la competitividad, mejor nivel competitivo de una entidad, para establecer una línea base a partir de la cual, con las mejores prácticas de clase mundial, ahí ya empezamos a utilizar esta frase, esta palabra, esta expresión, como referentes. Plantear y desarrollar esquemas de mejoramiento continuo, sistémico e integral que reúnen verdaderamente el crecimiento competitivo y constante de la organización. Y de esa forma, además de crear y proteger su mercado, está en capacidad de competir en mercados globales de alta exigencia. A ver, la competencia en la actualidad de las empresas colombianas no son las empresas colombianas. La competencia de las empresas colombianas son todas las empresas de los diferentes países con quienes hemos firmado tratados de libre comercio. Esa es la verdadera referenciación o competencia que tenemos que hacer. Mercados, lo mismo. ¿Cuál es nuestro mercado objetivo? Probablemente está en un mercado cautivo, que es el mercado que tenemos tradicionalmente y que le llegamos más cerca. Pero ese mercado, cuando ya no hay tratados de libre, se firman tratados de libre comercio, es un mercado al que puede acceder una empresa de otro país. Aquí hay una gran ironía, o una gran paradoja, y es que cuando se estaban planteando la entrada, la firma o digamos la escritura de los tratados de libre comercio, pues muy poca gente, yo no recuerdo en ese momento que alguien lo haya visionado, porque sí teníamos una prevención con respecto a que no estábamos preparados para competir con las empresas norteamericanas principalmente. Pero lo curioso fue que no se evidenció que el hecho de tener una infraestructura vial tan compleja y tan mala, o sea, si es más caro traer de Buenaventura, de Cartagena o Santa Marta a Bogotá algo, y traerlo de Shanghái a Puerto, pues eso quiere decir que realmente la infraestructura vial es paupérrima. Qué pena, pero es la verdad. Entonces, él terminó protegiendo las empresas. O sea, como todavía sale tan costoso traer muchas cosas, ¿sí? En este momento todavía las empresas tienen una gabela en tiempo para mejorar. Y ya les voy a mostrar por qué. Una gabela en tiempo, ¿por qué razón? Porque desde el gobierno Santos, y principalmente la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, toda la inversión que se va a volcar es a fortalecer, y eso se denomina las vías 4G, los contratos de cuarta generación, fortalecer la infraestructura vial, ferroviaria y por los ríos del país. Entonces, en el momento en que se optimiza esa infraestructura vial, o de transporte mejor, transporte multimodal, probablemente esos valores que inflaban los productos que venían de fuera, pues ya no van a tener que asumir esos costos, y en ese marco ahí sí van a entrar a competir con los nuestros, digámoslo de esa manera.
Entonces, hasta el momento hemos estado relativamente protegidos, digo relativamente porque se han quebrado muchas empresas, y las empresas que han logrado internacionalizarse, como se dice, o exportar, pues a la larga son muy poco representativas, y poco representativas frente a lo que puede ser realmente el desarrollo del país. Como les decía, esto lo desarrollamos del Comité Técnico del Modelo Nacional de la Corporación Calidad.